Buenas tardes, Tribunal de Garantías Penales. Procedo a iniciar mi alegata de clausura en defensa de Orenthal James Simpson. Es necesario recapitular los hechos y medios de prueba utilizados por Fiscalía, los que se han desmentido y no tienen el sustento necesario para declarar culpable a mi cliente. Primero, si con una palabra se pudiera describir la investigación de la escena del crimen en casa de los Brown, sería descuidada. Durante todo el juicio se ha cuestionado la fiabilidad de las pruebas presentadas pieza por pieza. Se han colocado varias piezas de evidencia en la misma bolsa en lugar de bolsas individuales, contaminando cualquier evidencia recolectada. Mencionar que los oficiales que ingresaron al domicilio de mi cliente lo hicieron sin una orden de allanamiento, que es necesaria para intervenir en una propiedad privada. Generalmente cuando se toman fotografías durante la recolección de la escena del crimen, se usa una regla para proporcionar escala. Este elemento no fue utilizado en las fotografías tomadas en la casa de los Brown. Los artículos encontrados no se catalogaron correctamente y la evidencia se embolsó mientras aún estaba húmeda. Mencionar que se sacó una manta de la casa para cubrir el cuerpo de Brown, contaminando todas las pruebas encontradas en el cuerpo. Agregar que la policía y los técnicos de la escena del crimen caminaron incorrectamente alrededor de la escena del crimen y arrastraron sangre por todo el lugar. La evidencia de ADN, por la negligencia en su recolección, ha estado sujeta a contaminación cruzada, que es el proceso mediante el cual la evidencia de ADN de una pieza se puede transferir a otra mediante técnicas inadecuadas de recolección. Respecto a la prueba del guante ensangrentado que se encontró en la escena, Fiscalía hizo que mi cliente se probara los guantes en presencia de este tribunal y se sorprendieron al descubrir que estos no encajaban. Por lo tanto, si este guante no es compatible con la mano de mi cliente, se debe absolver, lo que deriva en cuestionar toda la teoría del caso de la Fiscalía. Como parte de la investigación, se extrajo sangre de Simpson para compararla con las muestras de sangre encontradas en la escena del crimen, así como en la de su Ford Bronco. El técnico que extrajo la sangre no documentó cuándo se extrajo de Simpson. Con base en la estimación proporcionada, se determinó que faltaba aproximadamente el 25% de la sangre extraída. Además, cuando se extrajo la sangre de Simpson no se registró como evidencia durante varias horas, por lo que se puede argumentar que las malas técnicas de recolección utilizadas hicieron posible que la sangre de Simpson pudiera haber sido colocada en la escena del crimen por la policía, específicamente por el detective llamado Mark Fuhrman. Cuando se llamó a declarar a este detective, se descubrió que no solo era un presunto racista, sino que cometió perjurio y mintió bajo juramento. Se le preguntó si había presentado pruebas o completado informes policiales falsos. Él eligió no responder a la pregunta e invocar su derecho a no autoincriminación, lo que derivó en crear dudas considerables en todo el proceso de investigación. Todo lo que se ha relatado contraviene disposiciones legales como lo referente a la cadena de custodia del artículo 456 del COIP. También el oficial al mentir bajo juramento adecua su conducta al delito del artículo 270 del COIP, es decir, incurre en perjurio. Mencionar que se contraviene el artículo 5, numeral 10 del COIP respecto a la intervención de los oficiales en el domicilio de mi cliente sin una orden de allanamiento, en concordancia con lo establecido en el artículo 481 y 482 de esta norma. Para culminar, no olvidemos el historial de racismo que ha vivido en los últimos años esta ciudad. No podemos ignorar esta cuestión étnica que puede ser decisiva para establecer precedentes judiciales, en que no siempre las personas de color, como mi cliente, se van afectados y perjudicados, mientras que personas con ideales extremistas, como el detective aquí presente, queden impunes sin afrontar con las consecuencias de sus actos. Es por ello que solicito ante ustedes, tribunal, declarar en sentencia la inocencia de mi cliente y que su decisión sirva para que en futuros casos no se ignore que aún en pleno siglo XX nuestra sociedad se ve contaminada y corroída por ideales racistas. Y espero que esta institución pública no apoye este tipo de pensamiento y deje impune estas conductas antiéticas de agentes de seguridad que tienen como deber la protección de todos los que conformamos esta sociedad.